Quiero saludarlos con todo el cariño y sobre todo esperar que todos ustedes estén bien en medio de esta pandemia que nos ha tocado vivir, en medio de este tiempo en el que hemos vivido y seguimos viviendo. Pero creo que nosotros somos privilegiados por Dios, porque Dios mismo nos ha dado a nosotros la capacidad de entender, de vivir y de ser el soporte para nuestros hermanos en estos tiempos de desolación, de pandemia y de angustia que viven muchas personas en nuestro mundo y especialmente en Cali y en nuestros municipios. Quiero pedirle al Señor por el eterno descanso de todas las personas que han muerto por el COVID-19, por los que tienen esta enfermedad y también por todos aquellos que sufrirán esta enfermedad. Solo básteme decirles que tenemos que cuidarnos, que tenemos que protegernos y que tenemos que pedirle al Señor la grandeza y la gloria de su Espíritu para nosotros vivir en amor y en armonía con Él y para ser sustento, gozo, alegría para tantos otros hermanos que no entienden esta dimensión. Y yo creo que la vida de la fe hoy se pone de nuestro lado, porque aquí es donde tenemos que mostrar lo que creemos y aquí es donde tenemos que mostrar nuestra formación cristiana, nuestra formación como hermanos de pequeñas comunidades que vivimos y experimentamos la presencia de Dios. Que esa sea nuestra motivación y que esa sea hoy para todos nosotros el deseo de servirle al Señor y de buscar para todos nosotros el bien a cada momento y a cada instante. Porque yo creo que no hay personas más conscientes de esta realidad que nosotros. Porque nosotros somos privilegiados por Dios, en Dios y para Dios. Yo tengo con ustedes 3 temas que quiero presentarles muy brevemente y con los cuales quiero motivarlos y animarlos como coordinador del proceso de nueva evangelización para que vivan este camino con el Señor. Primero es motivarlos a vivir los encuentros de pequeña comunidad, así sea de una manera o de una forma virtual. Tenemos que saber el sentido que tiene la pequeña comunidad para nosotros. Hay unos que tienen 2 años, 3, 5, 10, 15 y más años de existencias como pequeñas comunidades. Hay muchos ya de hermanos y hermanas de pequeñas comunidades que han muerto. Hay otros que se han alejado, que han tomado distancia de la comunidad. Pero no por eso podemos perder el ánimo y las ganas de vivir esta experiencia de pequeña comunidad. Sé que hay muchos momentos en los cuales encontramos obstáculos en el camino de nuestras pequeñas comunidades. Encontramos obstáculos porque vemos claramente que aparecen cosas que no deberían ser las que siempre aparecieran en estos momentos donde vivimos una experiencia de Jesús. Pero si en el tiempo de pandemia muchos de ustedes
dejaron de encontrarse a nivel de la fe, ustedes van perdiendo fuerza, se van enfriando, van entrando en el congelador de la fe. Y cuando tú entras en el congelador de la fe, es muy difícil volver a suscitar en usted la fe como la venía llevando con su pequeña comunidad. Y de pronto no valoramos los encuentros virtuales, porque nos cansa, porque es a través de un celular, porque es a través de un computador. Yo creo que eso no nos debe interesar. Para mí lo fundamental es el encuentro de ustedes entre ustedes mismos. El valor que yo veo es el encuentro entre ustedes. Y máximo, en este tiempo de pandemia, cómo es de vital importancia que ustedes se encuentren como hermanos, que se encuentren como personas y sobre todo como hijos de una comunidad parroquial que vibran y que experimentan el encuentro con el Señor. Y no pueden dejar que la frialdad de tantos afuera, como por ejemplo el gobierno que prohibió a la iglesia abrir y que la iglesia hizo caso a eso, y no debimos haber cerrado nunca los templos, todo lo contrario, debieron haber siempre permanecido abiertos, pero ya no hay tiempo de llorar. Pero sí necesitamos, y yo quiero convocarlos para que ustedes se encuentren nuevamente como hermanos, para que animen a otros a ese encuentro como hermanos, para que busquen entre ustedes esa gracia del Señor y para que no se aparten del Señor por nada. Y así sea que se encuentren una horita virtualmente, me parece hermoso, me parece excelente. Así sea que por Zoom se encuentren 40 minutos, que es gratis, y vuelvan a encontrarse en otros 40 minutos. Es simplemente hacer clic y ahí se encuentra uno con los hermanos. Eso hay que valorarlo. Y eso hay que sentirlo en el corazón, sentirlo en el alma. Y no podemos dejar que la pereza, que la desidia, que las malas palabras o que los malos deseos e intenciones o que sentarnos a mirarnos por una pantalla no nos vaya a llenar de gozo y de alegría. Y yo quiero decirles, lo importante aquí es la persona humana. ¿Cuál persona humana? La persona de mi hermano. La persona de mi hermano. ¿Cuál hermano? Con ese que yo me encuentro hace muchos años. Recordemos que en la comunidad cristiana es donde se concretiza y se lleva la vida y se llevan los ideales de todo cristiano. Es en la comunidad cristiana donde aparecen los elementos esenciales para la vocación a la que nosotros todos estamos llamados. ¿Qué vocación? A la santidad personal, a la hermandad comunitaria y al apostolado. ¿Y quién lo creyera? Si uno dejara de encontrarse, esa santidad personal se va como disolviendo, se va como perdiendo. Y nosotros no necesitamos perdernos de esa santidad personal. Nosotros necesitamos llegar a esa santidad personal y a esa hermandad comunitaria y a ese apostolado. Tengo una gran preocupación porque hicimos un trabajo fuerte de casas católicas, nosotros como pequeñas comunidades. Y esas casas católicas por la pandemia, muchos las dejamos que se nos enfriaran.
Y yo creo que este es el momento de recuperar a esos hermanos, de recuperar a todos esos hermanos en este momento. No podemos dejar que este tiempo nos aparte del amor de Dios, nos aparte de los hermanos. No podemos permitirnos y darnos el gusto de que este tiempo se convierta para nosotros en un obstáculo. Queridos hermanos, se ha hablado en el mundo del distanciamiento social, pero nosotros los cristianos no hablamos de un distanciamiento social. Nosotros hablamos de un distanciamiento preventivo. Yo me tengo que prevenir para no contaminarme y contagiarme del COVID y no contagiar a mi familia. Pero es prevenir. La prevención no es sencillamente una exclusión. El aislamiento social sí, porque el aislamiento social es en el que nos ha tenido esta sociedad hace cuántos años. Los pobres, los ricos, los feos, los bonitos, los que viven en tal parte y la otra. Ese aislamiento social no es un aislamiento preventivo porque yo tengo que salvarme, tengo que cuidar mi vida, pero no por eso tengo que dejar de encontrarme con mis hermanos de pequeña comunidad. No por eso yo tengo que dejarme de encontrar con los hermanos de pequeña comunidad porque ellos son la hermandad de mi vida y con ellos son los que yo he encontrado sentido y razón de mi existencia y me han enseñado y me han aceptado como soy, como vivo, como experimento mi vida. Me toleran con mi genio, con mi mal comportamiento, con mis debilidades, con mis fragilidades y así me aceptan ellos. Entonces yo tengo que aprender a vivir con esa verdad de Dios en mi corazón y no puedo dejarlo escapar de mi corazón, esa verdad del Señor. Y por favor, hemos hecho un camino largo, hay muchos que han hecho un camino largo de comunidad y no podemos que se vayan achicopalando en el tiempo. Yo creo que en este tiempo ustedes como hermanos de pequeña comunidad tienen que darse mucha fuerza, mucho valor y sobre todo escucharse. Hay muchos que están pasando y han pasado necesidades de pobreza. Hay muchos hermanos de pequeña comunidad que están pasando dificultades grandes y nosotros no podemos aislarlos ni aislarnos, porque nosotros tenemos un principio de comunidad: ser santos hermanos y apóstoles. Repítalo: santos hermanos y apóstoles. Y ese es un trabajo de todos. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos. Y por eso yo los estoy animando en esta primera parte de este encuentro para que ustedes se motiven a los encuentros virtuales. Llegará un momento de encontrarnos, pero por ahora no va a ser. De pronto puede ser. Hay una propuesta que la estuvimos hablando desde el Centro de Evangelización y es una propuesta de que ahorita en el mes de octubre, que es el mes de las misiones, las pequeñas comunidades puedan reunirse en sus parroquias, en los salones parroquiales, una comunidad por día o 2 comunidades en el día, sin encontrarse en tanto, sino la comunidad que son de 10, máximo 15 o 20 personas. Eso se puede encontrar porque acuerde que tenemos unos encuentros de 50 personas que lo permite el Estado. Pero entonces necesitamos saber si de pronto en octubre ustedes se pueden encontrar siquiera una vez por semana, o se encuentran una vez o 2 veces al mes y otra la hacen virtual. Pero hay que hacerlo, hay que ir impulsándonos. La iglesia de las catacumbas, una iglesia que fue perseguida, vivió de esa manera y ellos celebraban en las catacumbas la Eucaristía,
porque eran perseguidos para matarlos, eran perseguidos para asesinarlos, eran perseguidos para llevarlos a la hoguera, eran perseguidos porque había un odio contra la iglesia, había un odio contra Jesús. Y esos hermanos desde el comienzo empezaron a vivir la vida de la fe de una manera hermosa, extraordinaria. Hoy nos tocó a nosotros, con una pandemia. Y, perdón, estamos en una sociedad laica, en un pueblo laico, con una constitución laica. Y para el mundo del laicismo es muy fácil que nosotros no nos encontremos. Es muy fácil que exterminen la iglesia, pero no podemos dejarnos exterminar. Necesitamos es avanzar. Ya tuvimos 6 meses largos de que tuvimos un encuentro en casa, nos confinamos en el hogar, muy bien por eso, bonito, extraordinario, pero ya no más. Ya tenemos que ir pensando cómo vamos a ir adquiriendo esa fuerza renovadora, esa gracia del resucitado. Pasamos una Semana Santa virtualmente, de pronto vendrá una Navidad virtual también, pero el encuentro es el que yo quiero en este primer punto animarlos. El encuentro entre ustedes para mí es esencialmente importante, es esencialmente vital. Y no se pueden sencillamente achicopalar y no se pueden quedar allá en el ostracismo, alejado de los hermanos. No, todo lo contrario. Tienen es que motivarse, animarse unos a otros, parroquia con parroquia, comunidad con comunidades, porque nosotros somos una iglesia de unidad, somos una iglesia de solidaridad, somos una iglesia de comunión, somos una iglesia de evangelización y de encuentro con el Señor. Ese es el primer punto que quería compartir con ustedes, motivarlos, animarlos para que realicemos los encuentros virtuales, porque los necesitamos. Recuerde que somos hermanos, que vivimos una experiencia en Dios y que tenemos que encontrarnos ocasionalmente, así sea virtualmente, pero no podemos perder el rostro del hermano. Hay otro elemento que quiero que todos los tengamos muy presente, y es el segundo punto, es el elemento que quiero como hacerles entender y comprender de lo que es una pequeña comunidad. ¿Qué es una pequeña comunidad? Es una agrupación estable, orgánica, fraternal de personas evangelizadas. Estoy recordándoles, centradas en Cristo y llenas del Espíritu Santo, que se sienten responsables unas de otras, que se edifican mutuamente y comparten lo que son, comparten lo que tienen en la medida de su crecimiento cristiano y de su integridad comunitaria, que viven y son testigos de Jesús resucitado de manera individual, de manera comunitaria, que se edifican y que forman el cuerpo de Cristo y que son signos de la salvación de Dios en el mundo. ¿Por qué les recuerdo la definición de comunidad? Porque me parece que de aquí tenemos que extraer la necesidad de encontrarnos. Tenemos que extraer la necesidad de seguirnos formando y de seguirnos construyendo como hermanos. Estamos centrados en Cristo, estamos llenos del Espíritu Santo, se sienten responsables unos de otros, importante esto, y la responsabilidad de unos con otros es saber cómo está, es saber cómo vive, es saber cómo se siente, cómo está su esposo, su esposa, sus hijos, su familia. Es decirle, voy a orar por ti, ore por mí, porque tengo esta situación,
porque tengo este problema, porque tengo estas dificultades. Y las pequeñas comunidades necesitamos eso. Y necesitan habilitar en su interior lo que significa ser comunidad y el espíritu de la comunidad. Voy a entrar a un segundo tema que me parece importante y que tengo que animarlos, no solamente a que se encuentren como pequeña comunidad, sino también a decirles a ustedes que en los encuentros no pueden perder la oración inicial, no pueden perder la catequesis, no pueden perder la edificación espiritual, no pueden perder la solidaridad social que hace parte de la edificación espiritual, no pueden perder la oración de unos por otros. Eso no se puede perder. En el encuentro que tengan virtual, que yo sé que hay varias comunidades que en el hoy se reúnen, hay varias comunidades que en el hoy yo sé que se reúnen virtualmente. Yo sé que participan virtualmente unas de otras. Y sé que luchan por vivir la experiencia espiritual unas con otras. Eso a mí me parece bien. Eso a mí me parece que es positivo. Pero quiero resaltar dos elementos para que ustedes vivan el sentido propio de lo que es el encuentro virtual como pequeñas comunidades. Y es lo siguiente: necesitamos ver la diferencia entre catequesis y edificación espiritual. Y eso es un tema que lo voy a tratar muy someramente, pero después lo trataré a profundidad con ustedes. Y quiero mirar lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre catequesis y edificación espiritual? Recordemos que la catequesis en la iglesia ha estado centrada en dos sacramentos: en el sacramento de la primera comunión y en el sacramento de la confirmación. Pero la iglesia nos ha invitado a todos a vivir la catequesis de adultos. Esa catequesis que ustedes tienen en la pequeña comunidad se llama catequesis de adultos. Porque ustedes no se están preparando para el sacramento de la primera comunión ni para el sacramento de la confirmación. Se están preparando para el sacramento de la vida, que es más importante. Entonces, esa catequesis de adultos necesitamos entenderla muy bien. Y la iglesia nos dice frente a la catequesis de adultos: continuando la serie destinada de la catequesis de adulto, no puedo menos de poner de relieve ahora que las preocupaciones más constantes de los padres del sínodo y fue centrar el vigor en la necesidad de la catequesis de adultos. La iglesia nos pidió a nosotros la necesidad de tener catequesis de adultos, pero las pequeñas comunidades del Sistema Integral de Nueva Evangelización CINE estamos adelante de los documentos de la iglesia, porque sencillamente nosotros como pequeñas comunidades ya vivimos la catequesis de adultos. No es algo novedoso ni nuevo para las pequeñas comunidades. Es algo real
presente, activo en el corazón de muchos de ustedes. Y las pequeñas comunidades necesitan saber que la catequesis de adultos que ustedes tienen no es más que la profundización del querigma. Ustedes se acuerdan del querigma que yo les di a muchos, pero que otros recibieron de otras maneras. Este querigma, por favor, este querigma es el que ustedes desarrollan dentro de la experiencia de la pequeña comunidad. La catequesis de adultos no es más sino este querigma que usted recibió y lo profundiza a través de la catequesis de la pequeña comunidad, que se llama Vida Nueva, el inicio, que la segunda se llama Pueblo de Dios, pero de eso no voy a tratar ahora. Lo que quiero es enseñarles que esa catequesis de adulto es sencillamente explicitar el querigma. ¿Con qué? Con tres fuentes importantes. ¿Cómo se explicita el querigma? Primero, se explicita con la palabra de Dios. Segundo, se explicita con la doctrina de la Iglesia. Y tercero, se vive y se experimenta en pequeña comunidad. Qué interesante es saber que la catequesis de adultos que tú haces en comunidad es tomada de la palabra de Dios porque la trabajamos, tomado del magisterio de la Iglesia porque sencillamente lo tenemos al frente, lo leemos en las cartillas, pero también lo tomamos, nosotros lo tomamos de aquellos elementos que vamos aportando cada uno de nosotros en pequeña comunidad. Escúcheme lo que les voy a leer, que me parece muy importante. La comunidad cristiana no podría ser una catequesis permanente sin la participación directa y experimentada de los adultos, ustedes, bien sean ellos destinatarios o promotores de la actividad catequética. El mundo en que los jóvenes están llamados a vivir y a dar testimonio de la fe, que la catequesis quiere ahondar y afianzar, está gobernada por los adultos. La fe de estos debería igualmente ser iluminada, estimulada o renovada sin cesar con el fin de penetrar las realidades temporales de las que ellos son responsables. Aquí me quiero detener en algo que es importante. Un hermano de pequeña comunidad, como tú, como yo, tiene que saber que esa experiencia comunitaria que tú tienes en pequeña comunidad a nivel de la catequesis, tiene que estructurar tu mente y tu cabeza. Porque tenemos un grupo de chicos llamados Millennium, que son tus hijos o tus nietos o bisnietos. Y ellos necesitan ser evangelizados. Pero ojo con lo que les voy a decir. Necesitan ser evangelizados no con el sistema con el que ustedes fueron evangelizados, con una imposición. No. El chico del siglo XXI necesita ver testimonios de fe. Hoy al mundo no le interesa la doctrina. Hoy al mundo le interesa es ver signos del amor de Dios. Y usted como miembro de una pequeña comunidad, pero también como miembro de una familia, tiene una responsabilidad inquebrantable.
¿Cómo hago para que mis hijos, para que mis nietos, para que mis bisnietos y para los que viven conmigo se unan al Señor y vivan en el Señor? ¿Cómo hago yo eso, Padre? Sencillo. Solamente sé buen observador de lo que acontece a tu alrededor. Aprende a leer los signos de los tiempos. Los signos que estos muchachos nos van mostrando. Es una sociedad que quiere liberarse. ¿De qué? De muchas cosas que de pronto nosotros clavamos en sus corazones, clavamos en sus almas a fuerza y a la fuerza. Pero ahí es donde tenemos que saber obrar y saber actuar. Ahí es donde se tiene que cumplir esto que estoy leyéndole yo a ustedes. La fe de estos chicos jóvenes de hoy igualmente debe ser iluminada, estimulada y renovada sin cesar. Y nosotros tenemos que penetrar las realidades de ellos, pero no escandalizándonos, sino sabiendo ver cómo se desarrolla el mundo, qué música escuchan, qué cosas son preferidas para ellos, pero no entrando a censurar, porque muchos censuramos. Y cuando censuramos, cortamos el diálogo, cortamos con ellos. Y cuando tú cortas con ellos, se apartan de ti. O cuando los acusa de pecadores, o de que hacen mal cosas. No, el testimonio tuyo, una buena palabra, una buena manera, una buena norma, una buena mirada, un buen abrazo, una buena sonrisa, atraen más que una cara fuerte, que una cara con sentimiento y con dolor, con rabia, con ira. Esa no educa, esa no construye. Y usted como miembro de pequeña comunidad, acuerde que estoy hablando para miembros de pequeñas comunidades que son evangelizados, unos hace más de 15 o 20 años y otros hace 2 o 3 años. Pero estoy hablando para ustedes, para personas ya evangelizadas, personas que sencillamente tienen que vivir una experiencia de Dios de tal manera, con tal sentido, que le tienen que dar sentido y razón al mundo. Yo no me puedo escandalizar por todo lo que sucede, pero sí tengo que aprender a mirar lo que sucede con los ojos de Jesús. Eso es distinto. Y la catequesis es eso. Las realidades temporales de los muchachos tienen que ser iluminadas. Y así pues, para que sea eficaz la catequesis, ha de ser permanente, seria, ciertamente vana si se detuviera precisamente en el umbral de la edad madura. Y necesitamos es proyectar la vida de la fe a otros momentos distintos. Y hoy el mundo nos presenta muchos desafíos. Muchos. Esta pandemia para mí es un desafío. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como evangelizados y como miembros de una parroquia y de una pequeña comunidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Huir? ¿Escondernos? No. Tenemos que enfrentar el mundo. Tenemos que enfrentar la vida. Pero tenemos que enfrentarla con la armadura de Dios, con la gracia del Señor, con la fuerza del Espíritu, con la gracia del resucitado. Con eso tenemos que enfrentar al mundo, no huirle, no correrle, no. En este momento ustedes como pequeña comunidad tienen que estar muy cerca de la parroquia, muy cerca alrededor del párroco, ayudándole en todos esos trabajos de bioseguridad que se hacen en el templo para la entrada de la gente, animar a la gente a que regresen al templo. Perdón, el templo no es un centro de contaminación. Eso le metieron al mundo y metieron a la gente y nos pusieron en el primer grado con los bancos, que sencillamente éramos
contaminantes y que aquí se iba a llenar de contaminación. Si aquí toda la gente viene con el cubrebocas, Dios mío, y si se lavan sus manos, y si no tocan nada, ni se arrodillan, sino que reciben su comunión, se sientan y se paran y se van. Qué bueno, pero animemos a la gente a que regrese al templo. Y usted como pequeña comunidad ya tiene todo un espíritu evangelizador. Así que tiene que tener un espíritu motivador, animador, sugerente, que le produzca vida a la gente. Y usted, como hombre y mujer evangelizado, que tiene una catequesis y que ha recibido una formación de catequesis de adulto, tiene que proyectar esa vida de Dios afuera. Y yo creo que este es el tiempo del testimonio. Por eso, el proceso evangelizador nuestro está estructurado muy bien y nos ha ayudado a nosotros en lo misionero, en lo catequético y en la acción pastoral. Y toco el último punto, que es la edificación espiritual. Y yo creo que ustedes ya saben qué es lo que voy a tocar aquí. Si la catequesis la da el catequista, la edificación espiritual la hace el coordinador de la pequeña comunidad, el servidor. Recuerden que la edificación espiritual es el momento central y el más importante de la reunión semanal. No puede haber reunión de pequeña comunidad sin catequesis, sin edificación espiritual. Y esa edificación espiritual es mutua, ya que es aquí donde precisamente se constituye progresivamente la fraternidad entre ustedes. ¿Cómo nos volvemos fraternos? Cuando nos alimentamos de la catequesis, pero la volvemos. Yo recibir una catequesis, recibir esta catequesis de mi catequista que la preparó, yo me preparé para no vivirla, perdón, estamos mal. Ahí entramos en crisis, ahí nos hacemos daño. ¿Por qué? Porque esa catequesis está construida para vivirla como hermanos, para vivirla como hermanos evangelizados. Y ahí es donde uno tiene que mirar que la catequesis nos alimenta y nos orienta para vivir como auténticos cristianos. Quiero como poner un poquitico un ejemplo que me parece no traído de los cabellos, pero sí quiero como nombrar esto. Escúcheme muy bien. Cuando usted lee el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que son el Sermón de la Montaña, o el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, que es el Sermón de la Llanura, sería muy bueno que usted te preguntara lo siguiente. Cuando yo escucho el Sermón de la Montaña, o cuando yo escucho el Sermón del Llano según Lucas, yo ya he empezado a vivir lo que ese Sermón de la Montaña dice. Soy un hombre de pequeña comunidad. Soy una mujer de pequeña comunidad. Asisto a la Eucaristía. Comulgo. Voy a mi iglesia. Pero sí vivo en el exterior de mi vida la experiencia del resucitado, la experiencia de la palabra. Esa catequesis que yo recibo en pequeña comunidad, ¿sí me alcanza a fortalecer? ¿Sí me ha fortalecido lo suficiente que no me da miedo enfrentar el mundo y enfrentar esta pandemia? Y por eso la edificación espiritual hace la vida y el alma de una pequeña comunidad. Sin edificación espiritual no hay vida en una pequeña comunidad. Y sin edificación espiritual no hay comunidad. Es un grupo.
Cualquier grupo. ¿Por qué? Porque la edificación espiritual me ayuda a mí a descubrir quién soy, cómo pienso, cómo actúo, cómo me relaciono con mis hermanos. Pero también mis hermanos me ayudan a mejorar mis comportamientos, mis procederes, mis formas de hablar, mis formas de ser, mis formas de actuar. Y la pequeña comunidad, por eso es valiosa, porque ella me construye, ella me edifica, ella me hace grande, ella me ayuda a mí a enfrentar la vida. Y por eso es bueno escuchar a los hermanos, a los que están alegres, a los que están tristes, a los que están afligidos, a los que tienen dolores y angustias, a los que han perdido las ganas de vivir. Hay que escucharlos a todos, pero a todos hay que inyectarles el amor de Dios, a todos hay que inyectarles la gracia de Dios, a todos hay que inyectarles el espíritu del resucitado, del que toda pequeña comunidad vive. Toda pequeña comunidad vive es de la gracia del resucitado, no vive de nada más, vive de eso. Y ese resucitado lo llevamos en el corazón, lo llevamos en la mente, pero lo expresamos en nuestras formas de actuar y de obrar. Queridos hermanos, queridas hermanas, la edificación tiene varios aspectos o elementos. Debe ir siendo tocados cada uno de ustedes en su reunión semanal, aunque no todos necesariamente en todas las reuniones. Nosotros necesitamos vivir la experiencia del Señor resucitado en comunidad. Por eso voy a tocar solamente como último punto de esta parte de la edificación espiritual lo que se llama la revisión de vida. Voy a hablar nomás un punto ahí sobre eso, porque yo después volveré sobre esta parte de la edificación espiritual. Sobre la revisión de vida. Yo necesito que mi pequeña comunidad me ayude y yo me ponga al frente de ella y me digan, ¿cómo me ven ustedes a mí? ¿De qué manera me ven ustedes a mí? ¿Cómo ven mis comportamientos, mis acciones, mis actitudes? Pero aquí tenemos que olvidarnos de todo orgullo y toda vanidad. Porque aquí tenemos que ponernos al frente de esos hermanitos que oramos juntos, compartimos juntos, comulgamos juntos y sentimos un mismo aprecio. Pero hay que ponerlos al frente de nosotros y que frente de mi vida, porque yo necesito saber que yo me equivoco. Y cuando nos ponemos al frente de los hermanos, ellos nos ayudan a nosotros a vivir de una manera mejor la vida y el encuentro con Dios. Y qué importante es revisar la vida. Después les hablaré de la corrección fraterna. Aquí estoy hablando es de revisión de vida. Cuando tú revisas la vida, cuando tú la revisas y la pones al frente del otro, tú encuentras la ternura de Dios. Porque sé que un hermano no te va a hacer un juicio, sino que te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a ser. Y a nosotros nos cuesta mucho que nos digan cosas y nos cuesta mucho aceptar que nos equivocamos. Y recuerden que las pequeñas comunidades vivimos desde eso. Vivimos de la catequesis, vivimos de la edificación espiritual, vivimos de la oración, vivimos de la Eucaristía, vivimos de los hermanos y somos evangelizadores del reino de Jesús. Quiero responder unas preguntitas de pronto de algunos de ustedes que quieran decir algo. Entonces, unas 3, 4 preguntas que me quieran hacer y yo pueda tratar de responder aquí de esta manera. Pero los quiero animar
y los quiero motivar porque nos vamos a seguir viendo cada mes. Nos volvemos a ver otro viernes, nos volvemos a ver y Sandra les mandará a ustedes todo esto. Les mandará a ustedes por correo cuando nos volvemos a encontrar. Pero sí quiero que tengan muy presentes, hermanos, muy presentes, que no es cayendo como nos sentimos sencillamente contentos, no es cayendo y levantándonos. Y por más pecados que tengamos y por más mal que hayamos hecho, la misericordia de Dios es más grande que las miserias tuyas y mías. Y por eso ahí tenemos que no escandalizarnos, sino saber mirar la vida con los ojos de Dios y con los ojos de Jesús. Eso será grande. Y las comunidades tienen que resucitar en medio de la pandemia. Porque ¿para qué van a resucitar después de que acabe la pandemia? No, es ahora que el mundo nos necesita. Y es ahora que las comunidades parroquiales nos necesitan. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Y yo trataré de dar alguna respuesta. Sí, la edificación se tiene que hacer con mucho amor y con mucha delicadeza. Pero ojo, hay dos cosas que les quiero enseñar. Escúchenlas muy bien. Hay dos cosas que le quiero enseñar. Cuando se quieren formar los hijos y se quieren criar los hijos, hay que tener dos criterios profundos que se los aprendí a la madre Elvira de la comunidad Cenáculo de Italia. El amor y el carácter. Hay una expresión muy clásica entre nosotros que se llama porque te quiero te aporrio. No sé si se acuerdan de esa expresión. Y es eso. En la medida en que nosotros nos dejemos amar, pero también el amor y el carácter. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y de esa manera nos da a nosotros el poder y la gracia de ir respondiendo con calidad de vida a las cosas que el mundo nos va pidiendo. Hay una pregunta aquí de Patricia Esquivel. ¿Cómo podemos hacer con las personas que no tienen medios digitales? Muy buena su pregunta. Con las personas que no tienen medios digitales, aquí es donde tendríamos que buscar nosotros la manera y la forma de hacerle llegar a esa persona de cualquier manera lo que la pequeña comunidad va desarrollando. Así sea escrito, así sea a través de cualquier otro medio. Pero nos corresponde a nosotros hacerlo. Hoy todo el mundo tiene un celular. Hay que mirar de qué manera le podemos colaborar a esa persona. Para eso está la comunidad. Para eso están ustedes como pequeña comunidad. Para ayudarse, para colaborarse. Y yo creo que hay que ponerlo en consideración con la comunidad y también ponerlo en consideración con el párroco. Pero tengan presente una cosa que es bien importante. Tengan en cuenta que en el mes de octubre tenemos que ir empezando a volvernos a encontrar. De a poquitos, pero hay que volvernos a encontrar. Hay otra pregunta de Santa María del Valle. Usted dice, padre, que es necesario hacer la catequesis, la edificación espiritual, pero en una hora es muy difícil. Sí, es muy difícil en una hora. Pero por favor, qué bueno fuera que ustedes pudieran, a través del Zoom, que tiene 40 minutos y después unirse otros 40 minutos, luchar por encontrarse en 2 veces y hacer de esos minutos y de esa hora, saberla compartir entre ustedes. Hay que saber distribuir el tiempo. Ahí le toca al catequista ser un poco hábil y le toca también el coordinador de pequeña comunidad o servidor ser un poco hábil
para aprovechar esa hora lo más que puedan. Otra pregunta. Yolanda Triana Cardoso. Padre, bendiciones. ¿Cómo podemos interiorizar las catequesis? Muy bien. Haciéndolas vida y oración. Convirtiéndolas en páginas de oración. Porque lo que la iglesia trae a través del magisterio, todo está sacado de la palabra de Dios. Entonces uno tiene que saber que esa catequesis no la puedo olvidar en la semana. Tengo que tenerla siempre al pie mío. Saque ideas centrales, saque mensajes centrales, saque frases centrales, colóquelas en alguna parte, con una frase, con unas palabras de esa catequesis y grábesela en la cabeza o póngala pegada en la pared o póngala en un libro o téngala en la cocina, pero no se desprenda de esas palabras y usted puede ir sacando la síntesis de la catequesis y así la hace una meditación. Otra pregunta. A Milvia Rosa Castaño. Quiero preguntar, ¿nos podemos reunir una vez al mes cumpliendo con los cuidados de bioseguridad en las casas? No, porque las casas son pequeñas y no tienen espacios de aireación. Lo que protege que no nos contaminemos es la aireación, y tú no puedes entrar a tu casa a personas que mañana vayan a contagiar a tu familia. Por eso la parroquia es el espacio. La parroquia tiene salón parroquial, tiene el templo, y es más fácil en el templo o en el salón parroquial porque es un espacio donde se va a encontrar solamente una pequeña comunidad. En las casas, no. Todavía en las casas, no. Esa parte no. Otra pregunta. Ana Valencia Castillo. Buenas noches, padre. Si un hermano de comunidad no acepta la corrección fraterna, ¿cómo debemos actuar? ¡Ay! El Evangelio de San Mateo dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí en medio de ellos estoy yo. Así termina el tema de la corrección fraterna. Tienen que ponerlo en oración. Póngalo en oración y lo convierten, lo cambian, lo transforman. Porque nosotros no transformamos a nadie. Eso lo hace el Espíritu de Cristo. Luz Bere. Padre, ¿cómo hacemos para los retiros que se tienen reprensados por la pandemia, aplazados por la pandemia, represados? Ojo con eso, estén tranquilos, esperemos que ya para el año entrante llegarán cosas mejores, esperemos, no nos azaremos, pero por ahora lo que no quiero que pierdan es el encuentro con la pequeña comunidad. Eso es lo que no quieren, ni tampoco pierdan la catequesis y tampoco pierdan la edificación espiritual. Otra pregunta de Javier Londoño. El carácter desde la espiritualidad y desde lo psicológico, ¿cómo lo transformamos? ¡Ay! Solo el carácter lo transforma la oración y una terapia psicológica que nos ayude a controlar y a moderar el carácter. Pero la oración y una terapia psicológica nos ayudaría mucho para la cuestión del carácter, porque así nacimos del vientre de la madre y necesitamos buscar métodos que tiene muy sanamente la psicología para ayudarnos a salir de esos elementos. Estrilena Zamboní, ¿qué hacer con los hermanos que no asisten regularmente? Hay que orar por ellos, hay que tener paciencia, pero hay una cosa que es importante. Hay que volver las catequesis más vivas, más agradables, más interesantes y menos lectura. Y eso le toca hacerlo al catequista, porque tiene que volverse diestro en la evangelización y en la preparación de sus catequesis. Pedro Harvey Rodríguez, pregunto, padre, si a mi comunidad hay una hermana con necesidades económicas, permanentemente vemos la necesidad de ayudarle con la solidaridad todos los meses, ¿eso está bien? Gracias. No. Ayúdeme
enséñeme a pescar, pero no me dé el pescado permanentemente. Hay que mirar cómo ella puede, con sus manitos, con su ser, hacer algo. Y hay que ayudarle, dar un principal, algo, para que ella promueva algo. A mí me gusta mucho ver por la televisión cómo hay mucha gente que se ha reinventado. Entonces hay que ayudarle a la hermana que se reinvente. Quién sabe algún arte, alguna cosa que le enseñe para poder que venda, para poder que ofrezca eso, pero no para que se atenga siempre a que estén sirviéndola. Aldemar Camacho Narváez, ¿qué tan importante es la oración en la pequeña comunidad? Esencial, vital, fundamental, porque vivimos del Espíritu y vivimos de la gracia de la oración. No vivimos de más nada, es de la oración que vivimos y es de la oración donde encontramos el sentido a nuestra vida cristiana. Lidia Huitago García, cuando le haga la pregunta de revisión de vida a mis hermanos, ¿cómo hago para que acepten su opinión y no sentirme criticada o juzgada? Ahí falta madurez cristiana. Ahí falta madurez cristiana. Si yo me pongo al frente de mis hermanos para que me ayuden en mi revisión de vida, Dios mío, es porque los amo, porque los quiero y porque quiero crecer. Porque todos tenemos que crecer, Dios mío. No nos dé miedo crecer. No nos dé miedo que alguien nos diga, hombre, usted hace estas cosas así, así. No, no contestemos. A todos no tenemos que darle respuesta. Selmira Quintero, Padre, tenemos jóvenes en las comunidades y es difícil con ellos. No, lo que pasa es que la catequesis hay que volverla más agradable. La oración hay que volverla más agradable y la edificación espiritual también. Ojo, nosotros tenemos a alguien que nos ayuda mucho, el Espíritu Santo, pero muchas veces no acudimos a Él, acudimos es a la razón, y poco pedimos al Espíritu para que nos ayude a orientar. Esta última no más, de Nuestra Señora de Nazaret, Ángela. En mi parroquia Nuestra Señora de Nazaret, el Padre nos dijo que nos empezáramos a reunir este martes presencialmente. ¿Se puede? ¿En casa? No, todavía no, porque usted no puede llevar esa pandemia a su casa. No, señor, en casa no. Así que cuidarlo mucho porque nosotros tenemos familia anciana, familias mayores de edad. Eso no. En la parroquia hay salones parroquiales, ahí se pueden reunir como hermanos, conservando los distanciamientos que nos piden y que tengamos los protocolos de bioseguridad. Quiero decirles a todos ustedes que Dios los bendiga, que me siento muy contento al haber estado aquí con ustedes en esta noche y que les estaremos pasando el nuevo encuentro con todos ustedes. Y gracias. Nosotros como evangelizadores tenemos muchas cosas para hacer. Y ojo, la parroquia, el padre, la iglesia necesita de nosotros. Dejemos de dormir, despertémonos, conservemos los protocolos de bioseguridad, cargue su alcohol, su gel antibacterial y por favor cuídese, cuide a los demás, porque si los cuidamos es porque los amamos. Que Dios los bendiga a todos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan una buena y santa noche. Dios les bendiga. Bendiciones. Cuídense mucho.